Esta materia articula con sistemas operativos de segundo año. En la arquitectura de las computadoras, o sea, más allá de la parte física, también tenemos la parte, el alma de la computadora, que es el software. El principal programa es el sistema operativo, y nosotros vamos a ir viendo algunas características a lo largo de la historia que han tenido las computadoras. Y después vamos a empezar a ver un poco cómo, no desde el punto de vista del software, de exactamente cómo escribir un código de un sistema operativo, se lo van a hacer en el segundo año, pero sí saber cómo funciona y cuáles son los requerimientos y qué es exactamente un sistema operativo. Simular que ustedes son un sistema operativo y a ver cómo es que el sistema operativo pasa el software, las aplicaciones que ustedes, por ejemplo, ahora yo tengo abierto Zoom, tengo abierto el Chrome, estoy utilizando la cámara web, estoy utilizando el micrófono, cómo es que el sistema operativo gestiona todos estos recursos. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora les voy a compartir un PowerPoint. Bien. En principio, mm, conocer la definición de lo que es un sistema operativo. Sistema operativo es un software, por lo tanto, como les digo, si es un software quiere decir que ustedes mismos, si quisieran, si tuviesen los conocimientos necesarios, lo podrían, lo podrían llegar a codear, pero es un software, es el primer software que, que empieza a funcionar una vez que, o sea, cuando la BIOS, cuando uno prende una computadora empieza a funcionar la BIOS, es lo primero que funciona, y lo primero que hace, además de empezar a buscar y reconocer qué es lo que tiene conectado, es buscar si tiene un sistema operativo instalado. Entonces, se instala el sistema operativo para poder manejar el hardware. Pero bien, ¿qué es un sistema operativo? Tiene dos funciones principales. La primera, la que le decía, administrar los recursos. Cuando hablamos de recursos, el principal recurso que tiene un sistema es su memoria, pero también, además de la memoria, tiene, como por ejemplo mi computadora ahora, que tiene una cámara web, tiene un micrófono, puede estar instalada una impresora, y sobre todo, lo principal que tiene una computadora, un sistema, para lo que son los software, para lo que son los programas, es el procesador. Toda aplicación, todo programa que nosotros tengamos abierto se está peleando con el resto de las aplicaciones para poder utilizar el procesador. Entonces hay alguien que tiene que ser como si fuese el patobica del sistema, que es el sistema operativo, que lo que hace es decirle, bueno, vos es el momento de que utilices el procesador, o sea, obviamente un programa utiliza el procesador básicamente para poder ejecutarse, si no se puede ejecutar. ¿Vieron cuando ustedes le dan correr a un programa? Bueno, ahí le están diciendo, están pidiendo permiso al sistema operativo de poder entrar al procesador. Eso es básicamente. Y cuando están todas las aplicaciones abiertas, como por ejemplo pueden tener ustedes ahora, todos los programas quieren ejecutarse. Bueno, pero hay alguien que tiene que ser el control. Y ese es el sistema operativo, el que regula quién entra, quién sale del procesador. Funciones que administra el sistema bueno, funciones que administra el sistema operativo, la CPU es el procesador, todo dispositivo de entrada y salida, las memorias, las colas de los procesos, ahora después voy a definir bien lo que es un proceso, pero y lo que es el como administrador de recursos. Como administrador de recursos, es un complemento a la gestión de recursos, lo que tiene que garantizar es que un programa no se pueda meter en otro para sacar los recursos. Es decir, no sé, yo ahora en este momento Zoom está usando la cámara y si, por ejemplo, no sé, tuviese Skype o Google Meet para poder utilizar y otro programa, incluso lo puedo hacer yo, ¿no? Desde el usuario. También pide utilizar la cámara, no lo tiene que dejar. No, si hay alguien utilizándola, no lo puedes utilizar. O si quiero utilizar el micrófono para hacer otra cosa. Entonces, hay alguien que lo tiene que gestionar, este es el administrador, es el sistema operativo. También puede servir como máquina extendida. ¿Qué quiere decir que sirva como máquina extendida? Bueno, la pregunta es, ¿cómo era la vida antes de los sistemas operativos? No sé si hay alguien acá, me imagino que sí, porque ya los conozco, que ha vivido y ha trabajado sin sistemas operativos. Bueno, la cuestión es que era bastante complicado, no quiero mandar al frente a nadie, pero era bastante complicado trabajar sin sistema operativo. ¿Por qué?
Porque uno tenía que acordarse la ruta de acceso para cada programa que tuviésemos, tenía que escribirlo manualmente, o sea, tenía que básicamente cada vez que encendía una computadora, programar dónde es que quería acceder, dónde es que quería ir, tenía que saber codear, o sea, trabajaba con la consola, tenía que saber cómo ir de un lugar a otro, cuál era la dirección, es como similar a como cuando ustedes ingresan a internet, a cualquier página, vieron que cada vez que van avanzando en la misma página van apareciendo barras y nuevos lugares para poder acceder. Bueno, imagínense si ustedes lo dicen, no lo hacen con un clic tocando con el mouse, sino que ustedes tendrían que saber cada una de esas direcciones, cuáles son, acordárselas de memoria, porque de otra forma no podrían ingresar. Bueno, eso es lo que pasaría si nosotros no tenemos sistema operativo. El sistema operativo lo que nos permite nos simplifica la vida, básicamente. ¿Por qué? Porque con una interfaz que es muy amigable para el usuario, o sea, para nosotros nos damos cuenta que vemos, no sé, un tacho de basura y sabemos que ahí podemos eliminar todos los archivos que queramos. Vemos, no sé, una carpeta que tiene pinta de ser algo que nos interese y ahí podemos hacer doble clic y podemos acceder. No sé, vemos algo que se parece a un micrófono, una cámara, hacemos clic también, ahí se va a entender el micrófono, la cámara. Bueno, es muy sencillo hoy por hoy utilizar un sistema, por eso de hecho las usan los bebés, hasta un celular puede utilizarlo hasta un bebé pasando de un programa a otro, o cualquiera, no tiene que ser un especialista en computación para poder utilizarlo. Todo esto es gracias a los sistemas operativos. Entonces, básicamente, resumiendo, dos funciones principales. Administrador de recursos y máquina extendida, o sea, interfaz amigable para el usuario, o sea, nosotros. Un sistema operativo está formado por los siguientes módulos. Cuando nos referimos a módulos, eso lo van a ver cuando vean un poco más de programación orientada a objetos. Básicamente, módulos son, para simplificarlo, líneas de código. Cierta cantidad de líneas de código, como si fuesen funciones. Ese es un módulo. Si uno mirase el código total de un sistema operativo, vería la parte de donde nosotros podemos acceder al núcleo, el administrador de memoria, la parte de entrada y salida, administrador de archivos, etc. Los distintos sistemas operativos, por los cuales hay más, obviamente, pero los principales, estos que están aquí, Unix, GNU, Linux, Android y Windows, cada uno tiene no es que tiene sí, por ejemplo, Android solamente para celulares, televisores, menos para computadoras, creo que para todo. Windows está pensado originalmente para computadoras. Y bueno, lo que es Linux tiene una cuestión de código abierto, código libre y abierto que mejor le voy a comentar un poco de qué se trata, no sé si ustedes lo saben, pero básicamente es, tiene como una filosofía de existencia que es que sea libre, gratuito y accesible para todos. Empezamos con la historia de los sistemas operativos. Esto no hace falta que lo recuerden mucho, pero lo menciono, fíjense las fechas sobre todo. Dicen que es un sistema operativo portable, multitarea, multiusuario. Quiere decir que nosotros podemos hacer muchas cosas dentro de este sistema operativo. Pueden acceder muchos usuarios. Fíjense la época en la que se desarrolla, en 1969. Unix, Linux Torvalds, ese que empezó a proponer este núcleo y, y básicamente lo que generaron en este momento cuando se crearon que es a partir del 90. Se supone que a ver, si uno lee la historia real de los sistemas operativos y de la informática en general, siempre hubo mucha copia, mucho robo, muchas ideas inspiradas en otros, pero bueno, en este caso nosotros se le dio eh, Torvalds Linux dio ciertas herramientas para poder editar de mejor forma, básicamente, una interfaz mucho más cómoda. Bien, el GNU Linux es otro de los términos para que se utiliza para referirse al software libre, básicamente. ¿Entiende lo que es software libre, no? No sé si alguno utiliza aquí, denme unos segundos. No sé si ustedes quieren charlar de algo con respecto a lo que estamos hablando.
Básicamente el software libre es aquel que es gratuito y que es de acceso libre y que cualquier persona puede editarlo también, cumpliendo bajo ciertas características. Es muy parecido a lo que es Wikipedia, en el sentido de Wikipedia uno puede editar la información que allí existe y transformarla y decir cualquier cosa. Acá en el sistema operativo, cualquier programa que esté hecho bajo Linux, también cualquiera de nosotros podría acceder y modificarlo a nuestro antojo. El tema sería, bueno, que lo que estemos proponiendo sea algo que sume y no que sea cualquier cosa. Lo mismo pasa incluso con Wikipedia. Acá hay una cuestión hasta filosófica que tiene que ver con uno hace tiempo, no quiero decir en la antigüedad, pero hace tiempo, eh, el conocimiento, el saber, y estaba todo en manos de pocas personas. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con cualquier cosa que uno quisiera, en la que quisiera educarse. Si uno quería saber algo, tenía que esperar a un profesor o una persona especialista en lo que quisiera mostrar, o saber, o ir a un libro. Fíjense que en la actualidad esto es totalmente distinto. Cualquiera tiene acceso a toda la información que existe en la humanidad, solamente mirando algún video o preguntando a la inteligencia artificial, lo que fuere. En este caso, lo que se buscó hacer no es preguntarle, o sea, por ejemplo, imagínense que yo soy el dueño de Wikipedia y no lo trabajo de la forma que se trabaja Wikipedia, es que cualquiera puede acceder y editar y modificar el contenido que allí está. Porque no puede haber una persona que sepa, o pocas personas que sepan de absolutamente todo. Wikipedia tiene información de todo, de lo que querramos. ¿Cómo hacemos para conseguir gente tan especialista, tan dedicada a controlar que lo que allí se escribe es correcto? Entonces, en vez de proponer que uno o pocos sean los encargados de controlar que algo esté correcto, o por ejemplo, si nosotros vamos y modificamos el código fuente de estos sistemas operativos, de los programas hechos bajo este código abierto, que sea cualquiera el que lo pueda controlar. Entonces, si no, si un día están aburridos, agarren cualquier cosa de Wikipedia y modifíquenla a su antojo, como cualquier barbaridad. Fíjense cuánto tardan en corregírselos, siempre basándose en fuentes y gente especialista que cuando hay más de unos cuantos, no sé cuántos son exactamente los que verifican o certifican que una información es así, queda confirmado. Si ustedes quieren ir y modificar a una aplicación de LibreOffice, por ejemplo, y lo hacen de forma errónea o equivocada, va a haber un montón de gente enseguida que les va a estar, primero que los van a bloquear y segundo que les van a cambiar lo que ustedes pusieron como mal. Por eso les decía que es otra idea distinta a lo que se tiene con respecto a lo que es el control y la sabiduría, el conocimiento, ¿no? No queda en manos de pocas personas, sino que queda en manos de mucha gente, de todos, que lo hacen de forma gratuita y colaborativa. Esto es lo más interesante también. En 2 segundos. Aquí estoy. Bien. Bueno, esto es lo que les decía respecto a Linux. Interesante su filosofía de trabajo, insisto. Una filosofía que incluso en muchos sistemas se puede lograr, que no es que uno solo controle todo, porque uno no puede saber de absolutamente todo, pero sí que sean todos los que controlen algo. Bueno, eso es una forma que tiene distinta de ver la humanidad, este tipo de cuestiones. Está el sistema operativo Android, y el sistema operativo Android incluso está basado en Linux. Obviamente que fue diseñado principalmente para lo que es celulares, pero bueno, hasta que lo compró Google y lo empezó a expandir para todos lados. Y hoy podemos tener celulares, tabletas, relojes, televisores, autos, todo con el sistema operativo Android. De hecho, esto es algo que recién hoy comentó Soledad. Cuando nosotros salimos de computadoras o de sistemas, ya no tenemos que remontar solamente a computadoras, celulares, tabletas, etcétera. Pensemos en algún momento
¿Qué otras cosas? A ver, pensemos, ¿qué otras cosas tienen sistemas operativos? Nómbreme cosas que tengan sistemas operativos. Eso les ocurre. Un lavarropas. Un lavarropas, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Se dan cuenta de lo que dice? Un lavarropas A la tiene cafetera, profe. una cafetera. ¿Qué más? Microondas. Microondas, no, no he visto microondas. Deben ser más modernos, pero los microondas, las heladeras, pero no, dice, si el lavarropas tiene un sistema operativo. El lavarropas Sí, el no he lavarropas visto como tiene. lavarropas más modernos, pero creo que no, creo que solo electrónica. Ahora un televisor, los A ver, actuales sí. Leandro, pará, pero vos dijiste, mi lavarropas es solamente electrónica. Y vos para No, no lavar el mío, sino ropa, en general. No, no he visto lavarropas por ahí, mucha variedad de lavarropas como para ver si tienen un sistema operativo. Hasta ahora, por lo que tengo entendido, funcionan con electrónica, microchips y demás. No sé ahora, ya si los más modernos tienen otra cosa. pensemos lo siguiente, vos Hay algunos que los maneja con Tienen el celular. wifi. Sí. sacando esos Ah, que manejamos, sacando esos que manejamos con el Wi-Fi. Leandro, si vos tenés que lavar la ropa, apretás ciertas teclas. Esas teclas que apretás, ¿las apretás en el mismo orden siempre? Si la apretás en orden distinto, harías otra cosa. O se supone que sí. sea, si las apretás en orden distinto, haría lo mismo. Si vos pones primero enjuagar y después lavar y después, no sé, secar primero, no sé qué se hace en la ropa, se dan cuenta, no lo uso mucho. Eh, ¿Qué es lo Sí, que... ¿Siempre en el mismo orden se sí, hacen sí. las cosas o se pueden hacer en distinto No, orden? no, no, entiendo el punto de lo que va. Tenía No, pero se puede entendido modificar el que eso tipo era. de tela, el tipo Claro, de pero yo tela, pensaba que si ese lavar tipo de lo hace cosas más lo hacía fuerte o más simplemente rápido. una serie de plaquetas con componentes electrónicos y algún relé ¿Y qué es programable, una, entre comillas, ¿no? y qué es una computadora, básicamente? Sí, es verdad Sí. lo que es. A mayor complejidad, sí. Pero nosotros tenemos que apretar teclas, flechas o lo que fuere en un lavarropas. Y nosotros nos codeamos y le decimos, primero tenés que hacer. O sea, nosotros lo que hacemos cada vez que usamos un lavarropas, por ejemplo, o una cafetera, es un algoritmo. Ustedes me dicen, no, pues yo hago algoritmos y acá no estoy declarando ninguna función, ninguna variable. No, no, no. Hacer un algoritmo no es siempre hacer algo en C. Hacer un algoritmo es indicar un par de pasos ordenados, finitos, claros, precisos y que siempre den el mismo resultado. Esa es la definición de algoritmo. Uno cuando utiliza un lavarropa, eh, y capaz que se podría hacer también conectar la neta al lavarropa y hablar en temas más. Eso lo podemos hacer, pero nadie lo va a hacer. Así que lo que nos ofrece un lavarropas son un montón de flechas o imágenes, como para que nosotros toquemos una imagen o la otra y podamos hacer lo que queremos, que es lavar. Un lavarropas tiene un sistema, cualquier lavarropas tiene un sistema operativo. Si nosotros tuviésemos que dar las instrucciones, lo que decía Leandro, tiene un montón de relays, electrónica, circuitos, sí, bueno, básicamente una computadora. Lo que pasa es una Sí, computadora, igual ahora que lo decís, sí, porque incluso que utilizar un PLC básico sigue siendo un sistema operativo, súper básico, pero lo sigue siendo. sí, no tenemos que pensar solamente en el sistema operativo de Windows o Android. Tenemos que pensar en ese tipo de cuestiones. Y hoy, entonces, ahí está la otra pregunta también, ¿qué es un robot? Hoy preguntaba Soledad, ¿eso es un robot? Nosotros tenemos un hardware, tenemos un software, un sistema operativo, le damos una instrucción y la hace, y es física, ¿será un robot, un lavarropas? ¿Será un robot? ¿Un microondas, una cafetera? Bueno, habría que ver primero qué es un robot, pero ya les digo, es un hardware al que se instala un software y que cumple una tarea física que la podemos ver, no es un software que solamente hace algo dentro de una computadora o dentro de un celular, sino que nosotros es algo físico que hace, nos devuelve un resultado y siempre se hace lo mismo. No, eso es Del lavarropas, ahora que lo decís, por ahí, está bien, habría que ver la definición de robot, pero si el robot se supone que es una máquina que frente a ciertos, no te digo estímulos, pero viste que tienen como sistemas de medición y demás, hace una cosa u otra, lavarropas sí. Ahora un microondas, creo que no. El microondas, si se está prendiendo fuego por adentro y demás, salvo que salte la térmica, no va a hacer absolutamente nada. no, pero la ropa tampoco. En el caso de nosotros Claro, tenemos un sistema, pero el lavarropas, por ejemplo, sí tiene sensores. Sí, te Eso es a lo avisa que si voy. está mal cerrada la Claro. puerta, si no Si hay está mal cerrada agua, la tapa, no. si está pasado de agua, si no está Sí. recibiendo agua, eso tiene algún tipo de sensores y hace un aviso o una respuesta. El microondas, si lo pones a calentar y le metiste dentro un pedazo de chapa y explotó, te jodiste. ah, bueno, pero tenemos robot, ahí fíjate que Iván tira una definición. Un robot, no estamos hablando, siempre mejor se imaginan un robot de Yo Robot.
en la película. No, tenemos que imaginar un robot como algo más primitivo también. Es una parte física, porque es algo que podemos ver, tocar, que tiene un software, que nosotros le damos instrucciones al software y físicamente estamos viendo que se hace algo, como ya sea calentar la comida. O sea, básicamente un robot, nosotros tenemos que salir primero de lo que son los sistemas operativos grandes y tenemos que salir también de lo que son los robots grandes, ¿no? Que tenemos que pensar en aquellas cuestiones más simples. Ustedes estuvieron haciendo robots la semana pasada. Estuvieron utilizando, armando algo, un hardware, y dieron las instrucciones a través de un software o lo empezaban a hacer. Y ese robot al principio hacía algunas cosas que supuestamente eran dibujar, aunque no sé qué podía llegar a dibujar con tantos movimientos, pero hay otros robots también que ustedes van a poder hacer, un molino, no sé si se acuerdan, un molino también, ese molino que habían hecho viene a ser un robot. Así que, bien, sistema operativo Android y no tenemos más. Paso a la otra diapositiva. Un segundo. Ah, no. Bueno, sí, me faltó. Tenemos el sistema operativo Android que se presenta en 2007 después de que Windows lo compra. Windows, este es el sistema operativo, el que la mayoría conoce. Eh, Fue introducido después de lo que en el 85, pero bueno, en realidad acá es un complemento de DOS. Yo llegué a utilizar DOS, me imagino que muchos acá también. Y Eso teníamos que te iba a entrar. preguntar cuando hablabas hoy del sistema operativo. ¿Las computadoras que tenían DOS, no tenían Windows también? Eso no recuerdo. ¿O no No, tenían? no. Vos acordate que escribías todo por consola. Usan la Bueno, consola. pasa que, claro, yo no tuve acceso en realidad. La primera que tuve ya tenía Windows 95, pero creo que las anteriores a Windows Bueno, 95. vos imaginate que vos entras a. Ay, se me fue el Sí, término. sí, como si entraras a la consola, al CMD y escribieras desde CMD. Vos ahí. entras al Sí, CMD, vos sí. prendías la computadora y te aparecía un CMD. Mm, Tenías que escribir lo que se escribía, por ejemplo, si tenías Windows, tenías que decirle ejecute Windows. Tenías que dar instrucciones. claro. Sí, sí, ahora que lo decís, creo que por ahí en la escuela lo vi eso, pero no Si tenías que lo ejecutar, olvidé. tenías que darle CD, dos puntos, tenías que escribir un código, una línea de código, era un lenguaje interpretado. Le Bueno, dabas- estaba bueno saber eso también. Claro, pero vos fíjate que eso era para saber prender una computadora. Era. Sí, sí, ya sé que no es práctico, pero está bueno también, viste, no tener todo tan hecho, tan servido. Saberlo ustedes. Y no sé si se vale la pena. Es como aprender A ver, hay muchas teorías que dicen como que ustedes necesiten aprender Assembly, que es uno de los primeros lenguajes de programación que hubo. Sirve y no sirve, ¿por qué? Yo no sé quién puede estar trabajando de esa forma en la actualidad, pero aquel que esté trabajando de esa forma, si ustedes conocen ese lenguaje, serían únicos. Pues. A ver, C++ lo conoce todo el mundo, Python lo conocen Java, son lenguajes muy populares. Ahora, ¿quién sabe programar algo en DOS? Que tampoco sabría para qué podrían llegar a utilizarlo, ¿no? Pero nadie creo que sepa trabajar en DOS. Entonces, saberlo sería una ventaja. Que no es muy complicado porque tampoco se pueden hacer muchas cosas. Pero sí, si se acuerdan, algunos se va a acordar de la tortuguita que había que mover de un lado para el otro, si se acuerdan, no me digan que no, lo habrán visto en la escuela primaria. La tortuguita, ¿no? Que iba por un lado para el otro, teníamos que darle instrucciones para que hiciera cuadrado, tipo una viborita era. Bueno, eso, Hacía una circunferencia, un redondel, me parece. Uno arriba, uno a la derecha, uno arriba, uno a la derecha y hacía todo un círculo. un círculo, no, me parece que era un Como una cuadrado. programación hacíamos nosotros en la escuela, me acuerdo, en la escuela Eso, primaria. eso, eso era programación, sí, eso era Mm. programar. Que ahora se usa, no sé si usaron Scratch en algún momento, bueno, es el reemplazo de aquello. Te dicen, pero esto no es programación. No, sí, es programación también. Bueno, eso es lo que pasaba antes y eso era todo por consola, todo. Otra de las cuestiones. No era amigable para el usuario, digamos, no era interesante trabajar con esas cuestiones. Quizás ahora todo mucho más visual, mucho más cómodo, nos damos cuenta, ¿no? Todo el mundo, por más que agarren, no sé si alguna vez utilizaron otro sistema operativo, pero utilizan otro sistema operativo y las cosas van a estar más o menos donde, o como si de usar Mac, ¿no? O utilizar el Apple, me refiero. Cualquier producto de Apple que viene con otro sistema operativo, más o menos nos damos cuenta, por más que no sea Windows, nos damos cuenta. Porque aparte también hubo una tendencia, al principio buscaban diferenciarse, o sea, buscaban que
cada sistema operativo tuviese su marca personal, distintiva. Después se dieron cuenta que era un quilombo. Entonces, uno no se podía acordar exactamente de todo cómo se usaba, de todo cómo era. Entonces, hoy por hoy es todo muy parecido. La papelera de reciclaje es un tacho de basura y es en todos un tacho. El simbolito de encendido y apagado de la computadora es en todos igual, o sea, no cambia tanto. Es como para que, otra de las ideas que tienen que tener si en algún momento piensan hacer algo, busquen algo que ya todo el mundo conozca, qué significa, este símbolo significa tal cosa, no hay que complicarla para diferenciarse, en lugar se busca lo contrario, parecernos todos cada vez más. Bueno, este es Windows, obviamente el primer Windows más conocido fue el 93, creo. Después Windows 95 creo que fue uno de los primeros que llegó acá a Argentina, pues la mayoría, los más grandes de recordar haber utilizado ese Windows 95. Bueno, también tenemos el Mac OS, otro sistema operativo creado por Apple. Se supone que Bill Gates le robó a Steve Jobs todas sus ideas, pero bueno, eso quedará, lo juzgará la historia. Supone que Bill Gates no fue tan buen programador como cuentan o comentan o se quiere hacer ver, sino que fue una persona que se dio cuenta enseguida de cómo aprovechar las ideas de otro y patentarlas sobre todo, de poder sacarle provecho a la... Es el primero en patentar distintas cosas. Bueno, eso es algo que se utiliza también. Un dominio, por ejemplo, si ustedes, no sé, es una pavada lo que le voy a decir, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta que hay algo que está por salir y se va a hacer muy popular, lo patentan, entonces cuando quieran utilizar eso, no sé, digo, ChatGPT, el dominio chatgpt.com. Si ChatGPT un día lo quiere, se dan cuenta que está en boga eso, bueno, si te lo patentan antes que ChatGPT, ese dominio, para ustedes, y le van a tener que pagar muy buen dinero para poder utilizarlos ellos. Bueno, por eso hay muchas cosas que se llaman de otra forma y no exactamente como hubiese querido su propietario, que terminó solucionando así, ¿sí? O pagando. Bueno, como les decía, el sistema operativo fue creado por Steve Jobs y a partir de la versión 10 cambia la arquitectura y se basa también en Unix. Bueno, hasta acá lo que fue la clasificación por el tipo de servicio, perdón, me estaba olvidando. Los sistemas operativos se pueden clasificar de distintas formas por el tipo de servicio, esto ya no existe más, ¿no? Por lotes, como si fuese por ficheros, cada fichero tiene una descripción. Se puede clasificar también por lo que es tiempo compartido, los sistemas operativos. En este caso, alguien me tiene que decir que ese símbolo, esa imagen que está ahí arriba, ¿qué significa? ¿Qué nos hace acordar? A un servidor. Sí, ya sé que es un servidor, pero tiene que hacer acordar a un negocio que ya dejó de existir casi. Parece un ciber. Un ciber, Un parece. ciber eso. Es un ciber, sí. Donde hay un servidor, un sistema operativo que maneja muchos clientes. Está esa relación también, se puede utilizar el time share, el tiempo compartido. Sí, el sistema operativo se puede clasificar también de esa forma. O sistema de tiempo real, donde hay un servidor concentrado en varios AP. Bien, definiciones, importante. Proceso. Estuvo mencionado ya, pero no me centré porque no se los había dicho. Un proceso es un programa en ejecución. ¿Qué quiere decir? Ustedes cuando están codeando, lo que están escribiendo es un programa. Termina el programa, le dan RAM para que corra. Cuando está ejecutándose ese programa, pasó a ser un proceso. Es decir, el programa es lo que ustedes escriben, está muerto, no muerto en el sentido físico, sino que no está haciendo nada. Ustedes están escribiendo un programa. Cuando lo ejecutan, lo que están escribiendo es un proceso. Y un proceso es lo que gestiona, los procesos del sistema operativo, no programas. Porque el sistema operativo gestiona lo que lo que está en ejecución. Entonces, en vez de nosotros, yo le decía aplicación para no decirles programa, pero en realidad lo que quería decirles era un proceso. Nosotros tenemos un proceso cuando tenemos un programa que ya está abierto. ¿Cómo abrimos un programa? Haciendo doble clic sobre el icono. Ahí, eso que era un programa pasó a ser un proceso. Y, o sea, con todo, con sus datos, se ocupa.
A ver, pensemos lo siguiente. No sé si lo decía. Pensemos lo siguiente. Yo prendo la computadora y tengo Word. ¿Dónde está Word cuando yo prendí la computadora? ¿Dónde está antes y dónde pasa a estar después? Proceso por decir Word, por decir una conocida, ¿no? Por todos, una que conozcamos todos. ¿Dónde está? Físicamente. Físicamente tendría que estar en el disco rígido antes de llamarlo. Físicamente está en el disco rígido. El disco rígido es la memoria a largo plazo, la memoria que nos permite almacenar todo cuando nosotros apagamos los sistemas. En el disco. Fantástico. Prendemos la computadora, hacemos doble clic sobre Word, dejó de ser un programa, pasó a ser un proceso donde pasa a estar. Y En el sistema pasaría a estar en la operativo. memoria caché. No. En la RAM. En la RAM, muy bien. Claro, en la RAM, sí, está bien. Vamos a estar físicamente en la RAM. Una vez que le damos doble clic, después de estar en la RAM, pasa a la CPU cuando se está ejecutando. O sea, nosotros teníamos el programa Word que estuvo guardado en el disco rígido, en el disco duro. Le hacemos doble clic, va a la RAM, va a la memoria RAM, a la espera de que el sistema operativo lo deje pasar al procesador. Esa es la secuencia. Física, o sea, todo en la CPU grande, ¿no? Todo eso es lo que ocurre. O sea, de la memoria de disco, pasa a la memoria principal, la memoria RAM, y es como, imagínense que si uno va, como si fuese un boliche, tiene que estar, uno va, se cambia, va al lugar, va a hacer la fila, ahí sería estando en su casa, uno estaría en la memoria de disco. Cuando va y hace la fila, uno pasaría a estar en la memoria RAM. Cuando pasa el boliche, ahí estamos en el procesador. Profe, igualmente no pasa todo el programa, ¿no? Es como que pasan determinadas partes. ¿Puede ser? Pasan a ver, depende del programa. Si el programa es muy pesado, si el programa es muy pesado, no pasa todo el programa, pues hay un gasto de energía innecesario. Pasan lo que se conocen como hilos, Ah, pero no lo vemos nosotros, lo van a ver cuando vean sistemas operativos. Los hilos son bien. pedazos del programa, pero no nos compliquemos con eso. O sea, no pasa todo, obviamente, pues un desgaste, imagínate el sistema operativo pobre, tiene que hacer un desgaste de energía bárbaro. Cuando vos de Word, que es pesadísimo, utilizás siempre lo mismo. Entonces, Claro. ya te conoce y, y sabe que no vas a, no siempre utilizás todo, entonces deja algunas cosas en el disco y no se trae todo el peso del programa para la memoria principal. No es tonto, porque no quiere Está trabajar bien. más. Así que sí, pero eso es hilos y eso lo van más adelante. Bien. Profe, una pregunta, porque yo tenía entendido que eh, como que, no sé si que se mantenía sería la palabra, pero como que los programas funcionaban en el procesador y en la RAM al mismo tiempo. O una vez que pasan al procesador ya no vuelven a entrar a la RAM. No. Un proceso cuando está en el procesador se está ejecutando. Cuando está en la RAM está esperando. ¿Qué sucede? Eso depende, eso lo vamos a ver un poquito en un par de semanas. Depende del algoritmo de planificación. Yo les digo lo siguiente, a ver, charlemos un rato. Yo les digo lo siguiente y a ver cómo piensan que pasa esto. En un procesador, a la vez, solo puede haber un proceso. Vamos a vuelta. En un procesador, a la vez, o sea, en una CPU, puede haber a la vez un proceso. La pregunta es, esperen un poquito, que le voy a compartir pantalla. ¿Están viendo lo que del administrador de tareas? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Este es mi administrador de tareas. Menos mal que no tengo abierto nada raro, pero tengo abierto administrador de tareas, Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft PowerPoint. Y en segundo plano todo esto. Todo esto está a la vez, bueno, principalmente estas están a la vez ejecutándose. Y todas estas están también ejecutándose cada tanto. Mi pregunta es, si yo le estoy diciendo, por definición, que un procesador,
que solamente en un procesador puede haber a la vez un solo proceso. ¿Cómo es que yo tengo 4 mínimo? Lo explicaste una Porque vez son o estaban en uno de los apuntes. microsegundos de cada uno a la vez. O sea, cada Exacto. uno está un microsegundo, sale y entra el otro. No necesariamente puede estar en un microsegundo, puede estar más tiempo. Sí, 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 pero Van y son, vienen, no sé por qué ahí claro. lo expliqué la otra vez y ahí me lo estaba preguntando. Van y vienen constantemente entre la CPU y la memoria RAM. O sea, van a la memoria, a la CPU y pueden salir tranquilamente cuando el sistema operativo lo determine. Están un instante de tiempo muy pequeño en la CPU y pasan otra vez a la memoria principal. Van y vienen los procesos. O sea, no es que. Depende también del algoritmo. Igualmente puede haber algún algoritmo que te deje pasar y ejecutarte todo, pero es raro. Funciona muy parecido a lo que es una caja de supermercado, básicamente. Si yo les muestro los algoritmos y ustedes me dicen, sí, obvio. Parece, insisto, una caja de supermercado. Una, cómo administra los procesos del sistema operativo. Bien. Entonces, como les decía, un proceso es un programa que está en ejecución. Dentro de un proceso, no dentro de un proceso, dije mal. Cada proceso tiene lo que se conoce como bloque de control de procesos. ¿Qué es un bloque de control de proceso? Es un registro. Acuérdense que un registro es un espacio de memoria muy pequeño, volátil. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo en el bloque de control de procesos? A cada proceso le asigna, no le asignan, le marca ciertos datos. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? Nosotros, cuando el sistema operativo ejecuta un proceso, puede ser que lo esté ejecutando y que después, cuando lo saque a la memoria principal, lo quiera volver a meter en la CPU. Uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿dónde te habías quedado? ¿En qué línea de código te habías quedado ejecutando? Porque si nosotros no nos damos cuenta cuando un proceso entró y salió de la CPU. A nosotros sigue estando en el mismo lugar. Entonces lo que se anota, entre otras cosas, es, eh, es eso. ¿Dónde se quedó el proceso? ¿En qué línea de código se quedó ejecutando? Se anota el estado del proceso, se anotan un montón de cosas. Entonces, es lo que se conoce como bloque de control de proceso. El sistema operativo asigna un registro a cada proceso y le pone información importante para el sistema operativo. Es como que los estigmatiza, les pone un cartelito a cada uno. Esto es lo que tiene el bloque de control de proceso. Identificador, o sea, la dirección de memoria, el estado, si está listo, ejecución está bloqueado, contador de programa, o sea, en próxima dirección a la que se tiene que ejecutar. Si tiene prioridad, porque hay algunos algoritmos que establecen prioridad un proceso sobre otro. Pues generalmente lo marca el usuario. Si hay alguno acá medio fanático de los juegos, puede llegar a saber esto de la prioridad que les estoy hablando. No sé si ustedes, alguno que le guste mucho jugar, me tiene que decir si ha cambiado la prioridad de sus juegos o no. O no hay nadie que haga. Eh, no Y sé si algunas sería que lo sí. mismo, pero sería como en la placa de video y por ahí en los discos, en discos con mayor lectura, por ahí instalás los juegos que sabes que vas a jugar más. No, eso no. Pero No no puedo. sé si exactamente. Sé que he cambiado un par de cosas en lo que sería la placa de video No, eso con no. el Ahí de la controlador. lista de tareas se hace, le estaba mostrando Buenas, yo. Sí, yo lo tengo marcado, pero Acá, ando en Windows. sí, eso, el administrador de tareas, ir a detalles y ahí establecer prioridad y le pones alta. claro, lo que está haciendo en ese caso es que si hay dos o varios procesos distintos, está diciendo el sistema operativo, bueno, yo quiero que pase este. Dale más uso de la CPU a este y no tanto a los otros. Básicamente es eso. Conocimiento de gente de computadora pobre. Sí, para que ese juego, digamos, esté más tiempo en la CPU y se esté ejecutando y por lo tanto va a funcionar mejor. Bueno, esas son las prioridades, ya te digo, si les la administrador de tareas, que es lo que les estuve mostrando hoy, cómo darle prioridad a ciertos procesos. Eso en el caso de que queramos que se ejecute mejor, digamos, si queremos que tal programa nuestro nos ande más rápido, o sea, tenga más uso del procesador, lo que tenemos que hacer es eso, establecer más prioridad. Se puede hacer, no es tan complicado. Entonces yo hasta sé prenderla, profe. Los estados de los procesos en ejecución
listo o bloqueado. Básicamente un proceso está en ejecución, está corriendo cuando está en el procesador físicamente. Una cosa es el estado del proceso y otra cosa es físicamente donde está. En ejecución está corriendo, está en la CPU. Listo, está en la memoria principal, está ready para empezar. Físicamente ubicado en la memoria principal, más allá de que esté en la caché o no. Está en la memoria principal. Bloqueado, el proceso se encuentra bloqueado cuando el mismo proceso que estaba en ejecución le dijo al sistema operativo, che, quiero utilizar algo de hardware. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Bueno, me estás pidiendo usar algo de hardware, para te bloqueo, te mando a la memoria principal, pero a otro lugar, no a la fila, sino a un costadito de la fila, hace lo que tengas que hacer, o sea, se hace lo que se tiene que hacer con el hardware que me pediste solicitar, y después recién pasas a la fila para volver a ingresar a la CPU. Ya lo vamos a ver más tranquilo. Voy de vuelta. Un proceso se encuentra bloqueado cuando previamente ese proceso pidió utilizar un hardware. Por ejemplo, yo si ahora hago esto, miren, apago la cámara, ahí lo que pasó en este proceso, que es Zoom, se le dijo al sistema operativo, mira, quiero usar la cámara, bueno, te bloqueo, me dijo, a Zoom le dijo. Se bloqueó Zoom, se utilizó la cámara, se prendió, se le dio la instrucción, que era solamente prenderla, y el Zoom pasó a la cola de listos en la memoria RAM. Y ahora otra vez se debe estar ejecutando porque fue tan rápido que ni nos dimos cuenta que pasó todo eso, o no, o se dieron cuenta que yo hago esto, apago, prendo, y pasó todo esto que les dije en esta cantidad de tiempo. Se bloqueó, pasó la memoria de listo y se está ejecutando otra vez. Perdón. Estos son todos los estados de los procesos. Fíjense, este es el recorrido que hace un sistema operativo. Un sistema operativo lo que puede hacer con un proceso es admitirlo. Cuando uno hace, imaginémonos, doble clic en el programa para abrirlo, está nuevo, se admite, siempre se va a admitir, claro que no. Está acá en la parte de preparado, o sea, para poder ingresar en la parte de la memoria principal. El planificador le asigna la CPU, entonces está en estado de ejecución. Y acá en estado de ejecución puede pasar varias cosas, que se termine, si yo ahora cierro, se termina, que en ejecución vuelva a la memoria principal a estar en estado listo, vaya y venga constantemente, pasa de ejecución a bloqueado, porque yo pedí utilizar hardware, el proceso que estaba acá pidió utilizar hardware, se bloquea, estar bloqueado significa que es como un intermedio, como que está en la memoria principal físicamente, pero no en la memoria principal, en la cola para poder ingresar a la CPU, como que queda un costadito. Y sí o sí, fíjense que el bloqueado no va a ejecución. O sea, está bloqueado, vos pediste usar hardware, andás a la cola de vuelta. No, volvés a la CPU. Por acá no volvés. Volvés a hacer la cola y volvés a la ejecución. Y de última terminás. Estas transiciones después en algún momento se van a tener que aprender de memoria porque las van a necesitar para poder hacer una planificación de proceso. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que quieran saber? ¿Eso es solo para los dispositivos de entrada y salida, como dice ahí, profe, o para todo el hardware en general? ¿Y qué otro hardware habría, por ejemplo? Más allá No, del... yo sé, la placa de video y esas cosas, no, no Todo lo que interfieren tenga un al programa. driver, todo lo que tenga un driver para utilizarlo, bloquea. Pensar así. Bien. ¿Dudas, preguntas? De momento no. No, bueno, había mucho para preguntar.